Buenos días, compañeros. Continuando con la temática que se viene tratando en la física 3 acerca de la óptica, nuestro grupo en el día de hoy quiere traerles a ustedes un pequeño resumen del tema de las lentes. Este grupo está integrado por Alexander Julio Ramos, Fernando José Silva Montes, Gustavo Javier Arrieta Vergara y quien les habla, Jerónimo Hernández Altamirano. Como todos sabemos, las lentes pues, son uno de los artefactos que hoy por hoy más utiliza la gente a nivel mundial. ¿Por qué? Porque le ayudan a mejorar la visión en el estudio, en el trabajo y en todas las actividades de la vida cotidiana. Por eso estos artefactos tienen una gran importancia en la física. Empecemos definiendo las lentes. ¿Qué son las lentes? Las lentes son los dispositivos ópticos más conocidos y de uso más extendido después del espejo plano. Es un sistema óptico con dos superficies refractivas. Como lo anotaba anteriormente, las lentes, al igual que los espejos planos, que es un artefacto que toda la gente utiliza a diario, que utilizamos a diario, pues las lentes también son de uso cotidiano. La lente más simple tiene dos superficies esféricas lo suficientemente próximas entre sí como para que podamos despreciar la distancia entre ellas. A este dispositivo se le llama lente delgada. ¿Qué quiere decir? Que una lente es tan delgada que el grosor que ella tiene es una distancia sumamente despreciable. Aquí en esta imagen podemos observar a una persona que está tratando de ponerse en el ojo un lente de contacto. Si nosotros miramos este borde, corroboramos la información anterior, es que el grosor de la lente es demasiado pequeño, por eso se hace despreciable la distancia entre las dos superficies refractarias de la lente. Usted dice, si usted utiliza anteojos o lentes de contacto para leer, entonces está viendo las palabras a través de un par de lentes delgadas, es lo que ocurre con él. Propiedades de las lentes. En esta imagen lo que estamos observando es una lente de tipo convergente, la cual está constituida por esta línea negra que observamos que atraviesa la lente por todo el centro, que se llama eje óptico, y unos puntos focales. Este punto F1 es un punto focal y este F2 que es el otro punto focal. ¿Qué es lo que sucede con una lente convergente cuando llega el haz de luz? Aquí cuando llega el haz de luz y hace contacto con el primer punto focal, los rayos se dirigen en forma paralela hacia la lente. Y una vez al refractarse, observamos que en el punto F2, el punto focal S2, todos los rayos van a llegar a ese sitio. O sea, lo que quiere decir que convergen. Por lo tanto, este tipo de lente se le llama lente convergente. Y además de los componentes anteriores, también está constituida por una distancia focal, que es esta distancia que observamos aquí, a ambos lados. Y esta distancia se mide desde el centro de la lente hasta uno de los puntos focales. Para el caso de las lentes convergentes, esta distancia va a ser igual de ambos lados, como lo observamos aquí directamente. Miren la importancia que yo les anotaba al principio que tienen las lentes para la salud. Y es el caso de las lentes convergentes. En este caso nos ayuda a corregir un problema de visión como es la hipermetropía. Dice, las lentes convergentes se utilizan en muchos instrumentos ópticos y también para la corrección de hipermetropía. Las personas hipermétropes no ven bien de cerca y tienen que alejarse de los objetos. Una posible causa de la hipermetropía es el achatamiento anteroposterior del ojo, que supone que las imágenes se formarían con nitidez por detrás de la retina. ¿Qué quiere decir eso? En esta imagen pequeña que observamos aquí, tenemos que este es un ojo normal. Como podemos ver aquí, la imagen se está formando exactamente en la retina. Y aquí tenemos un ojo hipermétrope. ¿Qué observamos? Que esta imagen ya no se forma en la retina, sino del lado atrás de la retina. Y con la corrección que hacemos con el lente convergente de este ojo, mejoramos la visión de esta persona y obviamente la imagen se forma en el punto exacto que debe formarse en la retina. De ahí la importancia de las lentes en la medicina humana. Otro tipo de lente son las lentes convergentes.
que al igual que las divergentes, que al igual que las lentes convergentes tienen los mismos componentes. Pero en este caso observamos que el haz de luz, cuando incide sobre el punto focal 2 y se refracta en la lente, no va a un punto, sino que se dispersa hacia diferentes puntos, como observamos en la imagen. Por eso este tipo de lente se conoce como lente divergente. ¿Dónde se pueden utilizar las lentes divergentes en la medicina? Miren, para los tratamientos de la miopía, dice. La miopía puede deberse a una deformación del ojo consistente en un alargamiento anteroposterior que hace que las imágenes se formen con nitidez antes de alcanzar la retina. Los miopes no ven bien de lejos y tienden a acercarse demasiado a los objetos. Las lentes divergentes sirven para corregir este defecto. Es lo que observamos en aquellas personas que tienen estrabismo, que tienen que acercarse el escrito demasiado a los ojos para poder observar. ¿Por qué? Porque cuando ellos tienen este problema, ¿qué pasa con la imagen? La imagen se forma antes de la retina. Entonces, en este caso de la miopía hay que utilizar un tipo de lente divergente para corregir este problema y hacer que la imagen de esta persona se le forme exactamente en la retina para que tenga una visión normal. Una observación que hay que tener en cuenta en las lentes es lo referente a la distancia focal. Toda lente que sea más gruesa en su centro que en sus bordes es una lente convergente, con F positiva, lo que les hablaba de la distancia focal, que es lo que significa hasta F. Para las lentes convergentes la distancia focal es positiva. Y toda lente que sea más gruesa en sus bordes que en su centro es una lente divergente con F negativa, distancia focal negativa, siempre y cuando la lente tenga un índice de refracción mayor que el del material circundante. Esta observación hay que tenerla muy en cuenta. Localización de la imagen formada en una lente. En esta gráfica lo que vamos a observar es cómo se puede mirar una imagen, cómo localizamos una imagen en una lente convergente y cómo podemos localizar una imagen en una lente divergente. Observamos que para el primer caso, la lente convergente, el rayo incide paralelo, se refracta para pasar por el segundo punto focal. Aquí observamos que el rayo de luz incide paralelo a la lente y de inmediato se refracta y pasa al punto focal F2 y forma la imagen, que aquí está la imagen. Y para el segundo caso, observamos que el rayo, después de refractarse, parece que el rayo incide paralelo, proviene del segundo punto focal. Aquí lo observamos exactamente. El rayo, después de refractarse, se observa que si fuera paralelo al punto focal. Finalmente, ¿cómo se observan las imágenes a diferentes distancias en una lente convergente? Aquí tenemos varios casos de cómo vamos a observar una imagen de acuerdo con la distancia en este tipo de lente. Para el primer caso, dice, el objeto O está fuera del punto focal, la imagen I es real. Vean, aquí está el objeto O, que esta flecha azul está fuera del punto focal F1. La imagen es real. Acá observamos que después del punto focal no, encontramos la misma imagen en rojo y es una imagen real. Pero para el caso B, el objeto está más cerca del punto focal. La imagen es real y más lejana. Miren, si comparamos esta gráfica con esta, observamos que esta imagen del punto focal, esta distancia que existe de aquí a aquí, acá es más reducida. ¿Qué pasa cuando esto ocurre? La imagen es más lejana del punto focal F2. Para el otro caso, tenemos que el objeto está más cerca del punto focal, la imagen es real e incluso más lejana, todavía sigue siendo mayor la distancia entre la imagen y el punto focal F2. ¿Qué pasa? Que al acercarse, entre más cerca esté esta imagen del punto focal, refractarse la luz, lo que hace es que la imagen se va alejando y entonces vamos que aún es más lejos de este punto focal. Para el caso 3, para el caso tenemos que el objeto está en el punto focal, la imagen I está en el infinito. Vean, exactamente aquí observamos que el objeto, que esta flecha azul, está incidiendo en el punto focal S1. ¿Qué sucede? Que acá no podemos ver esta imagen porque esta imagen está en el infinito. Para este caso, el objeto O está dentro del punto focal, la imagen es virtual y más grande que el objeto.
Exactamente, está dentro. Aquí tenemos el punto focal y la imagen está dentro del punto focal. No se logra percibir acá, pero para este caso la imagen está aún más distante y es mucho más grande. Y finalmente, un objeto virtual o los rayos luminosos convergen en la lente. Observamos donde los rayos luminosos convergen en la lente. Para este caso, de un objeto virtual. Entonces, compañeros, pues, esa era la temática que queríamos tratar en el día de hoy para que tuviéramos unas nociones o algún conocimiento sobre las lentes que son importantes en la física. Agradecemos por su atención y ojalá que esta temática pues sirva para continuar nuestro aprendizaje en el tema de la física. Muchas gracias.